Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Lizeth Saldívar, líder de Patrimonio Artístico de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos al ciclo de charlas Retos Contemporáneos del Patrimonio, trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y el Laboratorio Arcacé en el marco del Programa de Residencias Artísticas 2020. El día de hoy abordaremos los retos de conservación y la preservación digital, tecnologías de punta, deterioros de punta, el caso especial de piezas y documentos. Bueno, pues tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestros tres invitados, con quienes he trabajado ya en algún otro momento y pues estamos muy contentos de tenerlos aquí. Uno de ellos, Pedro Ángeles, quien es director de Uniartes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y Alberto Pacheco, coordinador de Mexicana, repositorio del Patrimonio Cultural de México en la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y Marcela Beltrán, directora de Colecciones Especiales del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Además, el día de hoy, mi colega Ana Lucía Macías será quien moderará la charla del día de hoy y pues vamos a presentar su semblanza. Ana Lucía Macías es quien estará moderando la sesión de hoy y, bueno, pues su experiencia está relacionada con la gestión cultural, las bibliotecas, la industria del libro y desde el proceso de generación de contenidos, su publicación, distribución y divulgación. Fue coordinadora de eventos culturales en la Feria Internacional del Libro de Monterrey en la Cátedra Alfonso Reyes y posteriormente se desempeñó como directora de la Red de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey y fue cofundadora y directora de la editorial digital de la misma institución. Forma parte del Consejo Asesor de la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas, del Comité de Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura del CIES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, AC, y del Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE. Actualmente es directora nacional de Patrimonio Cultural y coordinadora nacional de Pasión por la Lectura en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Nalu, y adelante, estará a cargo de la ponencia. Muchas gracias, Liz. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. A continuación, leeré una breve semblanza de nuestros invitados y les haré una pregunta que irán desarrollando cada uno y así sucesivamente con el resto de preguntas para detonar la charla. Al final de la sesión también leeremos algunas preguntas de quienes amablemente nos siguen a través del canal de YouTube. Y empezaremos con nuestro invitado Pedro Ángeles, a quien presentamos. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Es doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor de asignatura en la licenciatura de Historia y en la maestría de Historia del Arte en la misma facultad. Es autor de varios artículos especializados en arte novohispano y documentación del patrimonio cultural. De noviembre de 1986 a 2018 laboró en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, lugar del que fue coordinador entre 2005 a 2011. Actualmente es coordinador de la Unidad de Información para las Artes del mismo instituto. También se desempeña como coordinador de la mesa de trabajo del Comité Internacional de Documentación, CIDOC-ICOM, en México. Bienvenido, Pedro. Continuamos ahora con nuestro siguiente invitado, Alberto Pacheco Pedraza. Es coordinador de Mexicana, Repositorio de Patrimonio Cultural de México en la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en donde trabaja en favor de la documentación, la preservación, el acceso y la difusión del patrimonio cultural en medios digitales. Fue coordinador general de la Federación Mexicana de Asociaciones de Amigos de los Museos, FEMAM. Es miembro del colectivo Nerivela, agrupación que impulsa la curiosidad por el espacio cotidiano de la ciudad mediante proyectos artísticos, conceptuales y experimentales y experimentos sociales.
Es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California, y cursó el programa de formación para líderes emergentes en museos y gestión cultural por el Instituto de Liderazgo en Museos, ILM, y la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Alberto. Y continuamos ahora con la presentación de mi colega Marcela Beltrán Bravo. Es doctora en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, maestra en cultura y literatura contemporáneas de Hispanoamérica por la Universidad Modelo y antropóloga con especialidad en lingüística y literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Su tesis doctoral se enfocó en el género epistolar y en los epistolarios publicados de las autoras Antonieta Rivas Mercado, Nelly Campobello y Rosario Castellanos. Actualmente se desempeña como directora de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra del Tecnológico de Monterrey. Forma parte de la Asociación UC Mexicanistas y del Grupo de Estudios de Religión y Cultura. Con esto presentamos a nuestros 3 invitados del día de hoy. Para iniciar esta charla, pues bueno, que la verdad nos emociona muchísimo llevarla a cabo el día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar, pues bueno, a través de este ciclo de charlas. Esta es nuestra quinta charla de 6. Pues nos planteamos una serie de preguntas en torno a los retos que implica la producción actual de las artes digitales, así como las implicaciones de su incorporación a los acervos universitarios. El día de hoy, dentro del ciclo de retos contemporáneos del patrimonio, abordamos la charla Retos de conservación y la preservación digital, tecnologías de punta y deterioros de punta, el caso especial de piezas y documentos. Tomando en cuenta este antecedente, nuestra primera pregunta, y aquí me gustaría iniciar con Pedro, sería ¿cómo abordar el patrimonio cultural ante la contingencia actual y cuáles serían los principales retos en términos de la conservación física de las obras y documentos patrimoniales, así como desde el punto de vista de su preservación digital? Adelante, Pedro. Bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y por estar aquí con todos ustedes. A veces es difícil reflexionar porque las palabras tienen un valor extraordinario. Y aquí al hablar de tecnología de punta, yo nunca dejo de evocar una pequeña broma que me hacían. Un lápiz es tecnología de punta. Y vale la pena contrastarlo porque ahora que estamos en la pandemia y ahora que toda la situación de este mundo nos ha obligado a virtualizar muchos de los fenómenos, damos por sentada que la tecnología existe, que podemos utilizarla. Tuvimos una brecha para aprender algo de las lides del Zoom o de todas las plataformas que existen para podernos intercomunicar y operar, pero ¿cuál es la punta? Y además, también, ¿cómo se diferencia esta en el territorio del ámbito mexicano con respecto a territorios más amplios? Yo creo que en tanto país emergente, México tiene una buena posición, ha trabajado durante muchos años en el territorio de la formalidad de una red capaz de soportar a las tecnologías de información y al avance, pero falta mucho trabajo. Y yo creo que el arte, me da mucho gusto establecer líneas de conocimiento de quienes están pensando en la virtualidad y están considerando cómo se hacen obras, cómo se conservan, cómo se gestionan y cómo se desarrollan, porque son preguntas abiertas hacia un entorno también más general, que es el que nos habla o nos participa de una problemática que desde la perspectiva de la documentación a mí me parece apasionante, y es esta. Un museo en México básicamente comunica sus contenidos, sus formas a través de su página web, ¿no? Se cerró el museo, la página web se formalizó como el método de interacción entre sus visitantes y el propio museo. Pero sus colecciones, ¿dónde están? ¿Qué pasa con ellas? Y yo creo que ese tipo de retos son a futuro una de nuestras grandes puestas
apuestas que tenemos que vencer, y también como la parte de artística de la producción contemporánea, una gran reflexión para integrar este nuevo horizonte virtual causado por la pandemia al lado de cómo manejamos la virtualidad y cómo nos relacionamos con ella. Ya nada más para cerrar, una última idea. Esta charla sería imposible tal vez en otras condiciones y de otro modo. Yo creo que renunciar, la pandemia nos ha causado muchos dolores de cabeza, pero también nos ha hecho utilizar plataformas que antes no solíamos utilizar, y creo que renunciar a ellas también podría ser en un futuro menos agobiante algo interesante. Es decir, yo no querría que renunciáramos completamente a esta manera de contacto, aunque el contacto físico es mucho más agradable. Lo dejo ahí para empezar. Muchas gracias, Pedro. Sin duda, el cómo manejar la virtualidad y al mismo tiempo aprovechar esta tecnología que nos permite pues ahora establecer esta charla, ¿no? Y este enlace. Aquí me gustaría también continuar con Alberto sobre cuál es su opinión respecto a esta pregunta inicial. Adelante, Alberto, por favor. Muchas gracias, Ana Lucía, a Licer y a todo el equipo de Patrimonio Cultural del Tecnológico. Estoy muy contento de compartir algunas ideas y reflexiones con ustedes y con el público que nos acompaña esta tarde. Y bueno, yo quisiera empezar la reflexión hablando desde la posición que ocupo dentro de la Secretaría de Cultura y de la responsabilidad que implica para nosotros en el equipo de Mexicana, que es un proyecto que está anclado a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría. Y es un área que normalmente suele dar servicios dentro de la Secretaría, dar soporte, procurar que haya toda esta infraestructura de comunicaciones a la que se refería Pedro, para la gestión cotidiana, ¿no? Administrativa, la comunicación, etcétera. Pero también tenemos esta parte de este proyecto que tiene un carácter estratégico y que tiene una vinculación con el público. Y que es necesario enfatizar la importancia que tiene porque el trabajo que hemos estado haciendo en Mexicana, procuramos verlo no solo desde la perspectiva de la gestión de una plataforma tecnológica que administra información, sino de una iniciativa que nos permite sentar las bases con nuestros colaboradores, que son instituciones como museos, bibliotecas, centros de documentación y las personas que trabajan en ellos. Y bueno, para nosotros esto implica un reto en el sentido de una transformación digital de las instituciones culturales. Y entonces allí es cuáles van a ser nuestras apuestas por la tecnología para poder ayudarles a facilitar y eficientar su trabajo. Y ese es el reto en el que nos hemos estado preparando. Una de las ideas que también hemos estado constantemente reflexionando y también actuando es precisamente que la tecnología es un medio, ¿no? Y que esta transformación digital tiene que ver antes al mirar a las personas, ¿no? Y entonces el trabajo que hemos estado haciendo pues va muy en ese sentido, ¿no? De conocer pues digamos, conocer a las personas, cómo se han especializado para gestionar la información dentro de las instituciones culturales, con qué herramientas lo hacen, qué tan capacitados han sido por parte de sus propias organizaciones para hacer este trabajo y cómo los vamos a apoyar. Y ese es el gran reto con el que nosotros estamos trabajando y procurando que pues toda la gente con la que nos estamos relacionando en este proyecto pues tenga herramientas, tenga conocimientos y acceso a la tecnología, porque uno de los aspectos también clave es que dentro de las propias instituciones, así como en la sociedad, existe el tema de la desigualdad en el acceso y en el uso a las herramientas digitales. Entonces estamos procurando
generar estrategias para atender a aquellas áreas que van, digamos, un poco al margen o un poco rezagadas en cuanto al uso de tecnología. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Sin duda alguna, el gran reto de esa transformación digital de las instituciones culturales, las instituciones educativas, sin duda alguna, bueno, estrechamente relacionada con el acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, tomo nota de ese punto y pues bueno, ahora me gustaría escuchar a mi colega Marcela Beltrán. Básicamente, retomo un poquito la pregunta, ¿cómo abordar el patrimonio cultural ante esta contingencia actual y cuáles serían los principales retos en términos de la conservación de las obras y los documentos patrimoniales, así como desde el punto de vista de la preservación digital? Adelante, Marcela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Ana Luz, Liz y Ernesto y Rafael, que está ahí también, y gracias a mis colegas. A mí me parece que tome nota lo de tecnología de punta, porque a mí también me hacía ruido. Yo decía, bueno, ¿qué tanto es tecnología de punta y qué tanto es la punta del iceberg, ¿no? Uno de los temas que yo me imagino que forma parte de todo lo que yo les quiero compartir, de todos lo hemos vivido, ha sido este proceso de pasar de un trabajo muy material, o sea, de trabajar con la materialidad de los textos de nuestros fondos patrimoniales, y de pronto ya esa materialidad no está presente en nuestro día a día. Y la verdad es que en el Tecnológico de Monterrey tenemos la suerte de que los espacios en los que están resguardados nuestros fondos patrimoniales están de punta. Entonces, sabemos que están seguros, que están bien, que no tenemos problemas de filtraciones ni nada de eso que pudiera ser un problema para muchos archivos o muchas bibliotecas de fondos patrimoniales, pero nos dimos cuenta con que el proceso de digitalización era más que urgente, era más que necesario para mantenernos vigentes y sobre todo visibles, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con nuestro repositorio institucional y con nuestro portal de bibliotecas, justamente porque nos dimos cuenta que nos quedábamos aislados, nos quedábamos en una especie de isla desierta, sin poder comunicar hacia afuera todo lo que teníamos, y que nuestras estrategias de difusión han tenido que cambiar. Antes, pues permitíamos que invitábamos a gente que nos visitara, y ahora es casi yo levanto la mano y por favor invítanme a sus clases, les cuento lo que quieran, ¿no? Y eso también nos habla tanto de esta virtualidad que expresaba Pedro, como el acceso a las herramientas digitales, ¿no? O sea, queremos que nuestros documentos, que nuestros fondos sean conocidos, sean consultados. ¿Y cómo podemos hacerlo de una manera más sencilla, más accesible, que sea accesible, pues si no a todos, que es lo que quisiéramos, yo creo todos, por lo menos a la mayoría de las personas que supieran qué es lo que tenemos? Y creo que eso es un reto. Pienso en los museos que mencionaba Pedro al principio, las páginas web, cómo han tenido que evolucionar, cómo hemos tenido que utilizar las redes sociales más de lo que las usábamos para generar espacios libres, con videos, con actividades, y eso tiene muchas ventajas también. Nada más nos hemos tenido que cambiar de sombrero. Y pues creo que eso es algo que podríamos discutir mucho más. Nos daría para más de 5 minutos, pero me voy a detener ahora en este momento. Muchas gracias, Marcela. Sin duda alguna, esa transformación de la materialidad también y la transformación de nuestras actividades con las colecciones patrimoniales, en la difusión, en cómo acercarnos, como dices tú, muy bien de decir, cómo visito las clases virtuales para decirles lo que tenemos y los esfuerzos que hay en esa materia a través del repositorio institucional. Y pues bueno, continuamos ahora con la siguiente pregunta y regreso con Pedro ahora. ¿Cuál sería el enfoque, Pedro, y manera de implementar nuevos esquemas para la gestión de la conservación del patrimonio? ¿Hacia dónde consideras que se dirigen los esfuerzos
y cuáles serían los principales retos. Algunos de ellos ya se mencionaron en esta primera ronda de respuestas, pero como para reforzar un poquito este tema, ¿no? Adelante, Pedro. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Bueno, pues a este concepto de transformación digital sigue otro que es el apetito digital que tienen las sociedades contemporáneas por ver cada vez más, cada vez mejor, cada vez con mayores alcances la información. Y lo vemos antes, cuando pasamos de las tarjetas de la consulta de la biblioteca a los OPACs, ya nos maravillábamos, pero hoy ese no es el único límite que queremos. Queremos ver el libro, queremos ver la digitalización, queremos ver el objeto y enriquecernos con él. Entonces, no cabe duda que el patrimonio cultural se dirige, como otros sectores, al dominio de técnicas para convertir los datos en algo útil para todos. Y el esfuerzo que se gasta en crearlos, la energía, la cantidad de recursos, puede llegar a ser muy importante. Y por lo mismo, yo creo que uno de los grandes horizontes que tenemos enfrente es participar en la creación de estos datos, digitalizando, pero también documentándolos sólida y adecuadamente. De modo que la interacción entre los objetos, su información y los medios que disponemos para poderlos repartir en diferentes líneas de acceso a todo el mundo, generen interacciones precisas, útiles, búsquedas adecuadas, acceso, pero también buenas representaciones de conocimiento. Yo creo que eventualmente hoy estamos frente a lo virtual y decimos qué bien, pero todavía faltan muchos horizontes para perfeccionar eso que miramos en las pantallas. Pensar profundamente en ello y poder determinar, por ejemplo, cuáles son los horizontes de profundidad en la información que debemos brindar. Hoy en día son bastante básicos. Y cómo podemos enriquecerlos, cómo podemos decantar todos los procesos de investigación, de relaciones con la docencia, que son riquísimos en el aula y no quedan en el ámbito de la transformación digital todavía, porque tenemos que aprender a hacer eso. Porque este no es un problema solo de tecnología, es un problema de pensar, de referir las líneas de acción y de pensamiento y de formar profesionales. Para eso estamos hambrientos de investigación, pero ¿en dónde están los profesionales que están creando este nuevo medio y este nuevo entorno? Y ese para mí es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar en este mundo de dos cabezas, ¿no? O que mira hacia muchos lados, hacia este pasado del que siempre nos enorgullecemos, un patrimonio rico, que siempre decimos, ya quisieran otros países, pero ¿en dónde están sus datos? ¿Cómo los curamos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Creo yo que este tipo de problemas le conciernen a los museos, a las instituciones culturales, también a las universidades, que yo siempre he visto como el campo de batalla en donde se libra este impulso de conocimiento y en donde formamos a las personas que eventualmente, esperemos, empiecen a resolver los problemas que nos aquejan. Muchas gracias, Pedro. Sin duda alguna va relacionado con el tema de la documentación y de cómo se generan estos datos que sean, como bien lo mencionaste, que sean útiles para todos y cómo hacer más accesible que se llegue a esa información que queremos compartir. Y pues bueno, Alberto, ¿cuál sería tu opinión acerca de este tema en particular? Bueno, pues ya decía Pedro que el problema no se trata solo de la tecnología. A mí me parece que un aspecto importante es pensarlo en términos también de gobernanza, es decir, de este marco de acuerdos, de colaboración, de participación, de reglas, de la forma en que interactuamos todas las personas que tenemos esta responsabilidad bueno, quienes trabajan en los museos con las colecciones, procurar su conservación, documentarlas, pensar en generar proyectos de digitalización que también amplíen las posibilidades de que el público conozcan todo este patrimonio que resguardan las instituciones culturales.
y cómo nos organizamos para lograr que no se dupliquen esfuerzos, que los proyectos no queden archivados en un cajón o en un servidor. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos estos casos de proyectos en donde se generan micrositios y se comparte información a lo mejor para algún evento específico y pasa el evento, la convocatoria, algún suceso y ahí se quedó el micrositio y sigue consumiendo espacio en los servidores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos más eficiente el uso de nuestros recursos, que a pesar de que están en el ámbito de la virtualidad, pues también en alguna medida son finitos e implican un gran esfuerzo técnico, organizacional para tenerlos disponibles? Entonces, pues va de la mano el tema de la tecnología y esta gobernanza, ¿no? de la información y de cómo logramos que pues se generen acuerdos, compartamos información, diseñemos metodologías de trabajo que nos permitan articular nuestras estrategias, porque todos vamos hacia un mismo fin. Entonces, tenemos que lograr pues tener esa conversación, ese diálogo, y que se materialice en políticas públicas, ¿no? Creo que ese es uno de los aspectos fundamentales que a nosotros nos importa mucho, que desde iniciativas como la que nosotros tenemos oportunidad de coordinar desde Mexicana, pues es eso, que sean políticas públicas que nos ayuden no a establecer un marco rígido de cómo se deben hacer las cosas, sino que siente las bases para que pueda haber este trabajo colaborativo. Pensamos que por ahí va uno de los grandes retos, ¿no? Colaborar en red, colaborar de manera articulada y pues ahí está uno de los grandes retos también. Muchas gracias, Alberto. Y pues bueno, creo que con base en lo que mencionas y ahora para darle la palabra a Marcela, retomo también la pregunta, ¿cuál sería el enfoque y manera de implementar nuevos esquemas para la gestión de la conservación del patrimonio? Y pues bueno, adelante, Marcela. Muchas gracias. Yo coincido con mis colegas, me parece muy importante curar los contenidos, seleccionar bien los contenidos. Estoy de acuerdo con el marco para la colaboración, pero también creo que un gran reto es el seguimiento, no solo de los formatos para que sigan estando como al día, de punta, sino también al seguimiento de esos acuerdos, al seguimiento de esa curación que se haga. Y decía Alberto de los micrositios, y sí, yo digo de broma que hay muchos hijos ahí regados por el mundo, de alguien que hizo algo muy bonito y que uno quiere volverlo a consultar y pues ya los vínculos ya no están actualizados, ya quedó fuera del proyecto. Y a mí me parece que eso es algo importante que hay que tomar en cuenta, hacer un enfoque, o sea, tener el enfoque de que ya no es algo que pueda durar 5 minutos, como, ay, no importa cuánto dure, puede durar más. En la virtualidad podemos encontrar sitios que se han ido actualizando y que son muy importantes y que presentan un contenido muy valioso y que ya están posicionados, ¿no? Entonces, creo que también eso es una cuestión importante. La colaboración y curar los contenidos, por supuesto, pero también darles el seguimiento a estas propuestas, porque si no, la digitalización y todo el ejercicio que se tiene, si no se está actualizando, si no se está incluyendo, si no se le da seguimiento, llega un momento en que tristemente se pierde o se desvirtúa todo ese trabajo que se ha hecho. Gracias, Marcela. Y a partir de este comentario, me gustaría también solicitar a quien guste tomar la palabra, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones hablando de este tema que comentó Marcela de preservación digital? Es decir, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones pensando en que una institución educativa, una institución cultural quiere realizar el proceso de preservación digital? Y vi que Pedro levantó la mano. Adelante, por favor. La digitalización
no es un fin, es la primera parte del trabajo. Su documentación adecuada es el siguiente eslabón importante, y la preservación naturalmente es el fin que tiene que garantizarnos que lo que hacemos hoy puede transitar entre generaciones y servir y durar e invertir en inteligencia para que logremos que en otros horizontes de tiempo otras personas también disfruten lo mismo que estamos creando. Yo creo que el aspecto fundamental es orgánico. Si tenemos malas digitalizaciones, si no reconocemos el valor de los metadatos, si no tenemos una caracterización en el flujo de los instrumentos que necesitamos para almacenar nuestros objetos digitales, no vamos a tener nunca la garantía, y a esto hay que sumar políticas internas y externas, el deseo de confrontarnos frente a la posibilidad de crear datos vinculados abiertos para reusar nuestra información, para que sirva a horizontes diferentes. Nos va a seguir sirviendo a nosotros, pero poderla proveer a distintos sectores es algo muy relevante. Entonces, el aspecto fundamental es crear primero buenos datos, buenos proyectos de digitalización e inmediatamente dimensionarlos para saber algo que parece obvio, que la información es valiosa y que por lo tanto hay que curarla y cuidarla al futuro con las técnicas que están siendo difundidas por distintas vías, ¿no? A través de comprender qué es la preservación digital y de los modelos que tenemos para arribar a que esto que es valioso y que estamos creando hoy perdure en el tránsito entre generaciones. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar respecto al mismo tema, y si no, nos vamos con la siguiente pregunta. Ok, pues bueno. Pues sí, retomando también, aquí me gustaría también preguntarles, y antes de pasar a preguntas ya que estamos recibiendo, decirles cuál sería ahora su reflexión desde su experiencia y desde su disciplina acerca de estos grandes retos del patrimonio cultural. Ahora es una pregunta, ahora sí con base en su propia experiencia, ¿qué nos pueden compartir acerca de esto? Y si quieren empezamos con Alberto, luego con Marcela y luego con Pedro, ¿no? Adelante, Alberto. Bueno, pues muchas gracias. Creo que de alguna manera me he anticipado a esta parte de la conversación con las participaciones anteriores, pero a nosotros nos importa mucho lograr permear como la importancia digamos, estos, bueno, les voy a decir paradigmas o principios o visiones de qué hacer con la tecnología, para qué, creo que también hay un aspecto importante en cuanto a posicionamientos éticos y críticos de la importancia de manejar información, ¿no? Hoy se discute mucho sobre el tema de la preservación, y nos parece que todavía no comprendemos lo que implica realmente la preservación. Y pues va muy de la mano con este aspecto de la transformación digital, que a lo mejor lo podemos percibir en un ámbito muy inmediato, ¿no? Como decía Pedro, de este apetito por consumir información también. Pero eso es en nuestra temporalidad, ¿no? Y esa importancia de que esa información sea sustentable y persista a lo largo del tiempo, pues va a implicar grandes retos económicos, tecnológicos y de personas que tienen que estar muy capacitadas para afrontar estos retos, ¿no? Y eso implica también que las instituciones asuman ese compromiso. Entonces, hay una tarea importante en todos los ámbitos, digamos, de las organizaciones culturales, educativas, incluso, por ejemplo, las propias organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera también asumen compromiso con este tipo de paradigmas, y cómo logramos, pues eso, ¿no? Sumar, colaborar, participar y hacer que esta información
pues sea lo más accesible posible, porque también una cosa que también caracteriza nuestro contexto es justamente esa desigualdad, ¿no? Y queremos poner esto en línea para que todo el mundo pueda acceder a los contenidos, pero aún así hay limitaciones para ciertos sectores de la población que tienen dificultades para consumir este tipo de contenidos digitales. Entonces, pues es un gran reto y tenemos que asumir los compromisos éticos con el acceso abierto y con la preservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias, Alberto. Marcela, si quieres compartir acerca de este tema. Claro, con mucho gusto. Yo, estando en una universidad y en una institución educativa, a mí me parece algo que comentó Pedro muy al principio, que es importantísima la formación de, voy a decirlo de esta forma, de usuarios, ¿no? O sea, yo creo que conforme vamos dando a conocer el material, pero también formando cómo hay personas que deben acercarse a este material. Pienso en la materialidad específicamente, pero también el enseñar cuando tenemos algún repositorio, como puedes encontrar este documento aquí y mira, obsérvalo, fíjate en estos datos. Yo creo mucho en que cualquier estrategia de educación nos puede ser útil, justamente como esa es mi experiencia, ¿no? Concuerdo con Alberto en cuanto a la desigualdad y para mí siempre la educación ha sido importante para por lo menos tratar de emparejar el piso, ¿no? Yo sé que posiblemente va a haber desigualdad durante mucho tiempo más, pero pues la educación ayuda un poco a eso. Y yo quiero compartir un poquito de algunas estrategias didácticas que nosotros hemos implementado en colecciones especiales. Tenemos una actividad muy pequeñita que se llama Show and Tell, que sacamos algunos materiales e invitamos a grupos para que lo vayan a ver y lo conozcan. Hemos hecho muy poquitos de esos en la virtualidad, pero ya estamos preparando algunos para ofrecerlos a los profesores. Y hemos contribuido en actividades como Semanas IS, que son las semanas intensivas, también que trabajamos con materialidad y digitalización. De hecho, nuestra semana de fototeca es muy linda porque los estudiantes trabajan con el material digitalizado y entonces ya pueden crear cosas y es un ejercicio de sensibilización para que aprendan a valorar el material físico, pero también el digital. Tomar una foto antigua y crear algo nuevo con ellos les gusta muchísimo. Y también tenemos grupos que nos han sacado videos que están en la página de Patrimonio Cultural y que funcionan ahora en la virtualidad como un escaparate maravilloso porque cualquier persona que pueda consultarlos tiene una idea de qué es lo que se hace y lo que tenemos, ¿no? De no ser por esos videos, por las redes sociales, por algunos portales que tenemos por el repositorio, habríamos estado súper aislados. Entonces vemos que esos ejercicios didácticos, como visitar clases, incluir videos y todo, nos ha servido mucho, no solo en la formación de usuarios, sino es como nuestra ventanita durante la contingencia, hacia afuera, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Sin duda alguna, esas actividades son el tipo de actividades que nos llenan de mucho entusiasmo, sobre todo cuando ves al inicio de la actividad académica, ves la opinión de los alumnos y ya luego notas el asombro al tener el acceso a las colecciones, ya sea de manera material o de manera digital, cuando ya ellos escuchan de qué se trata cierto documento, cierta obra en particular, y ellos tratas de acercar estos materiales, los resultados, lo que comentó Marcela, las exposiciones que se hacen con Fototeca, cuando ellos mismos comparten una exposición y cuando ellos mismos curan esos contenidos, la lectura que los alumnos hacen a partir de esas colecciones, la verdad es que nos llena de mucho entusiasmo, ¿no? Entonces, gracias por compartir, Marcela, esto en particular. Y pues bueno, Pedro, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu experiencia ahora, pues, a través de todo esto y de
de lo que has implementado también en esta época y relacionado con un tema que realmente es tan apasionante como el patrimonio cultural, ¿no? Bueno, fíjate que la pandemia creo que es el tema general que podemos tratar aquí, no ha hecho sino potenciar muchas de las cosas que creo que venimos implementando de tiempo atrás, formalizándolas mejor, acentuándolas, haciéndonos ver determinadas líneas de trabajo que tenemos que seguir, no de manera irremediable ni porque sea el único camino, sino porque son territorios atractivos que se nos ofrecen hacia el frente. Yo soy historiador del arte y acostumbro curar exposiciones, escribir artículos sobre objetos creados en territorios geográficos y culturales distantes. Y cada vez aprecio más aquellos museos que saben que un catálogo en línea no es una competencia con la virtualidad, sino que saben que el territorio de la información es un complemento que puede enriquecer sus interacciones con los usuarios y que enriquece además la visión del patrimonio que tenemos. La virtualidad es para mí eso, es otro espacio que se manifiesta en las redes y que tiene sus propias lógicas y sus propios canales de aprendizaje, sus propios expertos, y hay que aprender a interactuar con ellos. Yo creo que también a mí siempre me nacen preguntas como estas, ¿no? Queremos que los datos del patrimonio nos sirvan para enlazar servicios de inteligencia, enlazarse con servicios de inteligencia y ayudarnos a detener el tráfico ilícito que puede aquejar este tipo de materiales. Queremos que en caso de un sismo la información del sector cultural nos sirva para determinar en dónde debemos actuar primero, o en caso de otros desastres como lluvias o desastres producto del calentamiento global, saber qué es lo que está en riesgo. Solo cuando tengamos muy avanzada la noción de que los datos del patrimonio existen y que debemos cuidarlos y son valiosos y que se relacionan no solo para los usos particulares nuestros, sino para una gama mucho más amplia, que es la del país, la noción de patrimonio de la humanidad, si ustedes quieran, vamos a poder entender que el trabajo que tenemos enfrente va a ser muy útil para nosotros en particular y para todos los demás, ¿no? Los retos del futuro son muchos, debemos enfrentarlos con viabilidad y con mucha inteligencia. Sin duda alguna, y creo que como lo has mencionado también, el patrimonio y estos trabajos que hacemos a través del patrimonio exceden cualquier tipo de frontera, ¿no? Entonces, no solo incluso a nivel local, sino a nivel países, y este trabajo va muchísimo más allá, pensando también en las generaciones actuales y futuras. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y pues bueno, el tiempo ha transcurrido de manera rapidísima, pero quiero seleccionar algunas preguntas, algunas ya se han contestado y voy a comentar aquí algunas de las preguntas. Por ejemplo, Artemio Urbina comenta, personalmente creo que se necesitan foros públicos para avanzar. Preguntas si pueden compartir sus redes sociales, entonces si las quieren mencionar, abro el micrófono. Quien las quiera mencionar, por favor, para compartirla aquí con quienes nos escuchan. En Twitter, @AngelesPedro. Muy bien. Bueno, las de Mexicana, en Twitter es @MexicanaRepo, en Facebook es Mexicana Repositorio, y también tenemos Instagram y el mismo nombre, Mexicana Repositorio. Y la personal es en Twitter, @Alberto_app, que son mis iniciales. Perfecto. ¿Y Marcela? Yo con mucho gusto comparto las redes de nosotros, Patrimonio Tech, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues yo misma estoy ahí, entonces cualquier cosa me pueden escribir directamente en esas redes sociales. Muchas gracias. Y me voy rapidísimo con la siguiente pregunta.
¿Creen que sean necesarios crear foros públicos donde la gente dedicada a la preservación de distintas áreas pueda intercambiar ideas y procesos? No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esto, Sí. que va muy por la dinámica que has comentado, Alberto, ¿no? Sí, incluso, digamos, en el ámbito fuera de las instituciones, la gente que se dedica a hacer desarrollos y tecnología, pues se organiza por medio de comunidades, ¿no? Y la gente muchas veces no se conoce, pero pues se comparte el código, se comparte, ¿no? La experiencia de implementación de ciertas herramientas. Y eso es algo que caracteriza a Internet hoy en día, ¿no? Entonces, claro que por supuesto quienes tenemos desde el ámbito de alguna institución un proyecto de esta naturaleza, pues también tenemos un compromiso ineludible en ese sentido. Y bueno, a veces, en el caso de nosotros desde la Secretaría, pues a veces está muy acotado por nuestro mandato hacerlo como de manera muy interna, pero pues también en la medida de lo posible procuramos que se comparta con todo el mundo, ¿no? Con quienes estén interesadas e interesados. Perfecto, muchas gracias. Y hay una pregunta dirigida a Pedro. El valor de la documentación debe ser esencial para que perdure entre generaciones. ¿Cree que la documentación abierta y el software libre juegan un papel importante en esto? ¿Las instituciones lo adoptan? Yo creo que es una pregunta muy apasionante porque yo creo que no hay software malo, hay software caro o software difícil de implementar. En la experiencia de la universidad, de enfrentarnos a empresas importantes para la gestión de información conlleva sus costos, pero y el software libre es una opción grandiosa, pero necesita su propio piso de expertise, ¿no? No solo es no pagar, es desarrollo. En ese sentido, a mí me satisface mucho más apostar por el software libre porque también nos garantiza no solo el territorio de pedir cosas resueltas, sino de implementar con inteligencia cosas nuevas. Desde esa perspectiva, a mí me gusta más el software libre, soy más partidario de él, pero desde luego el software de pago también es sumamente importante. Entonces, cada quien debe decidir con inteligencia qué es lo que necesita y cómo resuelve sus propias problemáticas. Desde esa perspectiva, si México es un problema que atiende con menos importancia económica a las instituciones del sector cultural, el software libre es una gran opción, pero tenemos que también aprender cómo lo implementamos y cómo jugamos con él. No resuelve nada si no sabemos. Y bueno, pues las instituciones tendrán que adoptarlo en esa medida, ¿no? En la medida en la que atienden sus responsabilidades propias. El desarrollo de Mexicana está montado sobre software libre, muchas otras iniciativas, nuestros repositorios, si utilizan Fedora, DSpace o este tipo de repositorios también. Entonces, las opciones son muchas y lo único que hay que hacer es irlas conociendo. Muchas gracias. Y relacionado también con esto, y aquí también para quien guste contestar, ¿cuáles son los principales problemas que la legislación mexicana enfrenta ante los avances tecnológicos que aseguran la preservación digital del patrimonio documental? Esta es una pregunta de Manuel Tapia. No sé quién desee contestarla. Es relacionado con nuestra legislación mexicana. Bueno, yo daré una respuesta muy humilde porque además no es mi campo de conocimiento, pero pues aquí se cruzan varias cosas, ¿no? Con la implementación de proyectos como los repositorios, de antemano pues están los temas de los derechos de las obras que alojamos, ¿no? Entonces ahí es un primer tema en el que hay que estudiar mucho, hay que tener, hay que tener como varias capas, ¿no? En las cuales podemos ir haciendo accesible la información. Nosotros, por ejemplo, una cosa que suscribimos es que la información por sí, la que generamos, es decir, ya una base de datos de lo que tenemos,
por nuestro mandato legal, pues es libre, ¿no? Es abierto. Entonces, eso es un primer elemento de valor. El segundo son las propias obras, y esos pues sí están sujetos a ciertas restricciones. Entonces, hay que tomar eso muy en cuenta. Y ya con respecto al tema de la tecnología, pues se cruza un poquito por el mismo sentido, ¿no? Aunque el tema de la red pues está también un poco más alejado del tema de las legislaciones, ¿no? Y ponen muchos aprietos a veces hasta muchos gobiernos. Pero pues hay que valorar, hay que también acercarnos a quienes hacen las leyes para poder tener un marco más adecuado que nos permita hacer las cosas con apego a la legislación. Y por supuesto, en el ámbito de la cultura, pues tenemos leyes de la Ley General de Cultura, de derecho a los, a los bienes culturales. Entonces, pues tenemos mucho tela de dónde cortar y tenemos que estar acercándonos con los especialistas. También trabajamos desde pequeñas parcelas y como no sabemos de todo, pues hay que estar comunicados con los especialistas. Sin duda alguna, el tema de los derechos de autor presentes a lo largo de todos estos temas, ¿no? Entonces, ya para la última pregunta, porque ya se nos agotó el tiempo, quien desee contestarla, ¿cuáles serían las condiciones generales que se deben considerar para documentar una colección de arte digital para su preservación? No sé quién desee contestar esa pregunta. No sé si allí, con base en la experiencia que han tenido con los repositorios institucionales, con los metadatos. Adelante, Pedro. Pues yo invitaría a cualquiera que quiera considerar las líneas generales de la documentación. De hecho, esta es parte de la línea de trabajo que me ha apasionado mucho, la de traer a México los principales estándares del mundo para que sean divulgados y sean conocidos. Es justamente eso, es ver qué estándares nos sirven. El tipo de patrimonio depende, hay que preguntarse cuáles son los estándares para qué tipo de patrimonio queremos describir, queremos documentar, y seguir esa línea de conocimiento con mucho rigor, con mucho cariño, con mucho empeño. Es importante también tener una referenciación entre estándares, vocabularios controlados, reglas de catalogación y tecnologías, y operar esto en un sistema lo mejor integrado posible. Yo sé que no son territorios sencillos, sé que hace falta muchísimo avance en este terreno, pero creo que si no perdemos en el horizonte este tipo de pensamiento, es decir, vamos a normalizar o vamos a crear datos para compartir, para desarrollar, para establecer horizontes diferentes, no vamos a perdernos tanto como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Muchísimas gracias. Y ya para cerrar, yo me quedaría aquí con algunas ideas desde el inicio de la charla de las tecnologías de punta, cómo esa interacción entre la importancia de la documentación, que iniciamos y cerramos también con el tema de la documentación, realmente cómo manejar la virtualidad, cómo, y fue repetido mucho en sus participaciones, esa vinculación con el público, ese alcance, el cómo hacer posible que el patrimonio cultural, que las colecciones lleguen a la mayor cantidad posible de personas, más allá de cualquier tipo de frontera. Y pues bueno, básicamente la transformación que se está dando en las diferentes áreas, por supuesto, en las bibliotecas, en las instituciones culturales, y pues bueno, que realmente hay una interacción entre no solo lo técnico, sino con distintos saberes, desde la capacitación de los profesionales que van a estar trabajando con las colecciones propiamente, hasta pues todo el tema de la documentación, la tecnología y el compromiso de cada institución para llevar a buen puerto que
estas colecciones estén accesibles. Entonces, yo les agradezco muchísimo que nos hayan permitido realizar esta charla y pues bueno, no me resta más que agradecerles y cedo la palabra, muchas gracias, a mi compañera Lizeth Saldívar. Gracias, Liz. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que estuvo muy linda esta charla. Estamos muy contentos de haber podido tener esta plática y de escuchar pues justamente todas estas problemáticas que nosotros pues, también nos atañen. Y bueno, pues una de las reflexiones que me quedan con todo lo que ustedes están diciendo, comentamos, pues bueno, es que hay una gran, digamos, un primer gran paso para la preservación, para la difusión, es justamente la preservación. Esto lo comentó en algún momento Valeria Macías en una de nuestras charlas. Yo coincido totalmente con ella. Empezar a difundir empieza con la preservación, con el cuidado. Y pues bueno, las posibilidades que nos da la comunicación en la actualidad con esta apuesta por la libertad en los medios y la experimentación con estos nuevos soportes, pues también paradójicamente nos separa un poco de algunas otras condiciones que tienen que ver con este acceso a los medios digitales igualmente. Y bueno, pues nosotros como parte de una institución educativa y pues al mismo tiempo cultural, tenemos pues un gran reto, ¿no? Para poder hacer esta interacción de materialidades y que pues nos tiene que llevar de alguna u otra manera a la consolidación de la documentación de nuestras colecciones, que pues eso nos daría el paso a la preservación. Pues les agradecemos muchísimo y pues esta es la penúltima charla de nuestro ciclo de charlas Retos del Patrimonio. Los invitamos a la siguiente, que sería el 3 de noviembre. Les comparto la imagen para que la podamos ver. Esta sesión, pues bueno, tiene como tema los retos teóricos, articulación, investigación y activación de colecciones en formatos atípicos. En esta sesión nos van a acompañar Jorge Reynoso Poles, Ana Lizeth Mata y Luis Vargas Santiago. Pues les agradecemos nuevamente y los vemos